David Medrano, cultivador de ajos por tradición familiar, trabaja con esmero sus campos en Bardallur para obtener la calidad que el mercado exige. Vamos a acompañarle en el proceso de cultivo de los ajos. Tras la siembra, en la actualidad realizada con maquinaria, y cuando el ajo ya está formado, la primera tarea es raspar la tierra. Ahora vamos a raspar para que aguanten el tempero los ajos, para que hagan cuello sin tener que regarlos, a intentar aguantarlos todos los riegos menos posibles. Con este ajadillo, como lo venimos haciendo ya mi abuelo y mi padre, toda la vida, sí. Para que tengan una cierta humedad todo ese mes de febrero hasta abril, que es cuando se les da ya el primer riego. Esta tarea es la misma que hacía mi abuelo y hemos hecho todos de Bardallur un montón de veces. Es cavarlos y dejarlo finica, todo lo más fina posible la tierra. Y quitar el carro. Si sale algún tornico gordo, pegarle con él hacia la jádica. Y así si hay alguna mala hierba también la quitamos. Lo que pasa es que un campo así a lo mejor eran para 4 familias, 3 familias. Y había mucha gente. Ahora es cuando estamos poca gente. Bueno, pues ahora vamos a cortar unos carrizos que nos sirven de marcas para echar los fungicidas que vayamos a echar y no perdernos y saber por dónde vamos. Antes les dábamos los mismos, unos tratamientos para la roya. Eso es una motina de roya. Que hay que tener controlándola porque si no ya en una semana o 10 días esto se desciende al ajo. De este ajo pasan 4 o 6 ajos y con humedad pasa enseguida todo el campo. Estas marcas hay que ponerlas en lo que es las puntas, donde se empieza o donde se acaba, para saber por dónde tienes que ir, y en el centro o cada X metros más o menos, para no perderte y estar siempre tratando por el mismo sitio. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Tras marcar las líneas del campo, David procede al sulfatado de las plantas. El ajo tiene una película y hay que echarle también un mojante para que apegue el producto. Los productos que le echan hay que echarlos siempre con mojante, porque si no resbala el agua en la hoja. Tiene una película en la hoja que por sí el ajo ya tira el agua. Bueno, pues ahora que ya empieza en el mes de abril es cuando les tenemos que dar el primer riego a los ajos, y este va a ser el primer riego que se les da durante todo el año. Y ahora vamos a hacer el óptimo para que suba el nivel, que tiene que subir bastante el nivel, porque normalmente los ajos los ponemos en el campo muy alto para que no se encharquen durante el invierno y les sirve. Pues bueno, vamos a proceder a levantar la tajadera para que se vaya entrando el agua al campo. La vamos a quitar y la vamos a guardar para después. Pues la importancia de los riegos es fundamental. En este tiempo todavía podemos regar por el día, pero cuando viene ya mucho calor y el ajo ya tiene algo de cabeza, tenemos que regar por la noche. Por la noche o hacia la parte tarde-noche, para que el agua que se quede en el campo no cuezca las cabezas, sino siempre hacia la parte noche o de noche. Todo el ajo es de regadío. Ahora, antes había ajo de secano, pero ahora todo el ajo es de regadío, porque si no las cabezas que hoy... El calibre de cabezas que nos demanda el mercado no se puede producir. Y lo fundamental es no hacer nunca largo de agua. Es preferible siempre hacer un poco corto de agua que largo. Lo que le va bueno al ajo es temperaturas frescas y cierzo, sobre todo el cierzo, que es lo que mantiene al ajo, el cierzo. Un mes antes de la recolección, David retira los tallos de la planta para favorecer su crecimiento. El trabajo que vamos a realizar ahora se llama estallar y es un trabajo fundamental en el ajo para el engorde de la cabeza. Entonces se trata de quitarle lo que aquí en Bardallur llamamos tallo. Dijésemos como castrar al ajo, en una palabra, si fuesen animales, para que engorde la cabeza. Siempre es fundamental partirlo por debajo de esto. Si lo partimos así, el tallo sigue creciendo, entonces el ajo no desarrolla. Hay que partirlo siempre debajo de la caperuzón.
Vamos a detener por ahora el cultivo de los ajos y más tarde regresaremos con David para continuar con el resto de tareas hasta la recolección en el campo y el trenzado en ristras. Y ahora vamos a volver con David Medrano para continuar con el cultivo de los ajos tal y como se ha hecho siempre, a mano y sin máquinas. Cuando la cabeza bulbosa de los ajos ha alcanzado su pleno desarrollo, llega el momento de arrancar las plantas a tirón. Pero antes era echarles el agua para el último riego que se llamaba, y se llama, y lo regabas a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, y al día siguiente barro, entrabas a arrancar, porque si no, con el puñal, esta herramienta se llama puñal, no puedes clavarlo encima de la tierra, porque está la tierra muy dura. Nada más extraer los ajos de la tierra, se les quita la raíz para que ofrezcan una buena presentación en el mercado. Pues esto se llama estorronar. Con una cuerda se le da la vuelta a la raíz del ajo, se tira y se corta. Esto se llama pialera. Para quitarle las barbas. La raíz del ajo, para que quede el ajo más bonito. Este oficio se hacía toda la gente del pueblo, o casi todos del pueblo. Pues esto consiste en sacar los ajos de la tierra, como lo han hecho los hombres, quitarle las raíces y después se le repasaban, que consiste en poner a montones y atarlos en garbas para llevarlos a casa. Pues ya cuando hemos acabado de arrancar y destorronar, que se ha acabado, pues lo que se le hace es pasarle al ajo la mano, que es para limpiarlos un poco, para que se les vayan las pieles, aunque cuando se repasaba bien, se quitaba alguno menudico, se iba quitando aparte, alguna cebolla, que llamábamos cebolla aquí al ajo que tiene solamente un diente, y no es bueno, se iban dejando aparte. Los dejas así a montoncetes y luego ya los dejas así ya preparados para echarles un fendejo y atarlos. Y hacer gavillas o garbas y llevarlos a casa. Las gavillas son cuando sale el ajo ya atado, la garba, aquí garba, gavilla. Este oficio no se puede hacer con mucho calor porque si no las cosas se fastidiaban. Una vez cortadas las raíces, se preparan los fencejos para atar los ajos y transportarlos. Bueno, pues esto es esparto, y aquí lo llamamos fendejos. Y esto es el esparto del monte, que antiguamente se cogía en el monte esparto y se hacía los fendejos. Y esto es lo que utilizamos para atar. Y como está muy seco y se parte, lo que hacemos simplemente es mojarlo en el agua y así se pone más correoso y ya no se parte. Y antes lo que hacíamos era repasar, y por la noche siempre que cae rocío y aquí es aguada, se ataban siempre hacia la parte tarde y por las noches estábamos atando. Si coincidía con luna, cuando la luna era llena estábamos atando siempre por la noche y a principios de horas de las mañanas, que era cuando el ajo tiene correa, tiene algo de humedad. Pues ahora se coge un fendejo, se le dan unas vuelticas para que tenga todavía un poquito más de fuerza, se pone. Y se coge un puñado de fendejos y se pone encima del fendejo, se dejan igualadicos y este se lo daban en la mano y lo pones, y ahora ya consiste en atar. Y está lavado. El último paso con los ajos antes de la salida al mercado es su preparación en rastras. Para comenzar a hacer rastras, lo primero que ha habido que hacer el día anterior es humedecer la anea, mojarla bien mojada, y los ajos humedecerlos con un día previo y que estén por lo menos, yo diría 14-15 horas mínimo mojados, con humedad, porque si no el ajo así no se parte. Si estuviese seco se partiría. Bueno, vamos a cogerlo primero, anea. Que esto es anea que se cría en los ríos o donde hay mucha agua, y es igual a la anea. Y una vez que está igualada ya podemos empezar. Los primeros son los principios y siempre se pone una cabecita más guapa, porque si no las ristras, orcas, que las llamamos, quedan más bonito. Las primeras. Y se van cruzando los cabos. Tenemos 3 cabos y se van cruzando. Estos ajos los llevamos normalmente casi todos, bueno, la mayoría de ellos a vender a Vitoria.
Y en Zaragoza se venden. En rastras así la salida para la gente de Navarra, que está muy acostumbrada, la gente de Logroño. Hay algunas que no lo piden cuando por la venta de 14 cabezas, pero normalmente lo que es una rastra siempre lleva 50 cabezas. Bueno, pues una vez que ya las hemos unido, la cogemos y lo que vamos a hacer es pegar un pequeño tirón para que parezca un pelín más larga. Se igualan los principios, que son las cabezas que hay debajo del todo, y se estira. Y se deja ya en su sitio. Y una vez que están las 8 o 10 horitas al sol, depende del día si hace más calor o menos calor, se les pasa un cepillico suavemente por encima para quitarles esto de la hoja, para que quede limpia completamente, y ya están listas para vender las astras. Esto sí que no puede valer. Ni hay máquina que lo haga, ni por lo menos hasta el momento. Esto es todo manual. Hasta hace algunos años eran muchas las familias que se dedicaban en Bardayur al cultivo del ajo. En la actualidad, David Medrano continúa con esta tradición familiar en algunas de sus parcelas regadas por las aguas del río Jalón.